Buenas. Bueno, pasamos a modalidad Zoom, a ver si es más interesante ahí con video. Y cambié la iluminación de la sintaxis para que se vea más claro cuáles son funciones y cuáles son variables. Me parece que en la anterior estaba todo un poco mezclado. Entonces, nos quedaba resolver la parte 4 del ejercicio, que vamos a poner parte 4, que pedía, la parte 4 calcular el promedio de tiempos de reacción y la tasa de aciertos para cada tarea. Hasta ahora lo habíamos hecho para... eh, no, hasta ahora habíamos limpiado outliers nada más. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el promedio de tiempo de reacción y la tasa de aciertos para cada tarea? Una opción es separar los datos para cada tarea y repetir las mismas acciones varias veces. Y luego hacer una función que lo resuelva. Entonces, vamos a hacerlo primero para una tarea y después construimos la función. Siempre es buena idea. A veces cuando quiero hacer funciones o hacer una acción muchas veces, la resuelvo para un caso que me es más fácil de pensar y después sustituyo algunos valores por variables y escribo la función. Lo vamos a hacer así. Entonces, básicamente, ¿qué quiero hacer? Calcular el promedio de tasa de aciertos y de tiempo de reacción. Sí. Primero voy a elegir la tarea con la que voy a trabajar, porque lo voy a hacer primero para una tarea. ¿Cómo se llamaban las tareas? Puedo preguntarle acá a levels, datos crudos, task. Y me dice, son blending play, me voy a quedar con la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Agarro el data frame y me quedo solo con las filas que corresponden a los ensayos que corresponden a esta tarea. Como siempre, hay muchas maneras de hacerlo. Una es decirle datos crudos, abro paréntesis rectos. ¿Qué filas? Las filas de task, datos crudos, task, que corresponden a la tarea blending, blending P. Y todas las columnas. Y esto lo voy a guardar en DF, viene de data frame porque es un data frame que voy a usar. Se podría llamar Tem, Camila, Pajarito, no importa. ¿Sí? Entonces voy a tener un data frame que es un subset, un pedazo de data frame grande, que tiene solo las filas cuya columna de tarea corresponde a la primera tarea o a una tarea que es blending P. Corro esta línea y miro la salida para asegurarme que haya hecho lo que yo quería. Y ahora tengo un DF que tiene 28 observaciones, lo puedo mirar, DF, y veo que en la columna tarea dice blending P. Acá me muestra solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. En la función head yo le puedo decir que me muestre todas las que yo quiera en realidad. Le puedo decir que me muestre 10 filas. Y ahí me va a mostrar las 10 filas. Tengo todas las columnas, todas dicen blending P. Sería más interesante en realidad decirle que me muestre un resumen del DF de la columna task. Y lo que debería ver es que solo aparecen blending P. Y lo que me dice es que existen todas estas tareas, esto es interesante, lo podemos conversar. Aparecen todas estas tareas y hay 28 filas que corresponden con la tarea Blending P, 0 filas con la tarea Blending S, 0 filas con letters, ¿Por qué me aparecen todas estas tareas si yo tengo un data frame que solo tiene la tarea Blending P? Porque task es un factor y los factores, como saben, tienen niveles. Entonces yo le puedo decir, decime cuáles son los niveles de task de F task y me va a decir, estos son todos los niveles que tengo. Yo digo, pero ¿por qué? Si cuando yo lo miro al DF y miro task, solo aparece blending P. En todas las filas tengo solo blending P. ¿Por qué me aparecen todos los otros? Y es porque los niveles de los factores se heredan. Entonces, aunque yo no los esté usando, porque de hecho en este data frame no los uso y por eso me dice que tiene 0 filas correspondientes a esos niveles del factor task, siguen existiendo. Esto a veces da problemas, a veces no, pero es bueno saberlo para entender cómo funciona. Si yo quiero que dejen de existir porque no los voy a usar más, la función que hace eso es la función drop levels, o sea, soltá estos niveles. Entonces yo le podría decir, si quiero sacarme de arriba esos niveles, me quedé con el data frame chico, le digo que en la columna task del data frame, o sea, df pesos task, suelte los niveles, drop levels, de df pesos task. ¿Sí? Podría usar solo esto, pero no lo asignaría a nada, lo asigno a task. Si hago esto, y ahora le pido que me muestre los niveles, levels de df task,
me dice que solo tiene el nivel Blending P. Y si le pido un summary, me pide de task, me dice que tiene 28 filas y todas son Blending P. ¿Sí? Entonces logré quedarme de datos crudos solo con las filas que corresponden a ensayos de la tarea Blending P. Como les decía antes, esto se puede llamar así, pero también lo puedo llamar de maneras un poco más elegantes. Por ejemplo, le puedo decir que las tareas con las que voy a trabajar son, después van a ver por qué esto tiene sentido cuando vayamos a construir una función, son los niveles de datos limpios o datos crudos, no importa, tienen los mismos niveles, task. ¿Qué me hace esto? Me crea un vector, que el primer elemento es blending P, el segundo blending S, para no tener que escribirlas todas a mano. ¿Sí? Y entonces, cuando vaya a elegir la tarea, voy a elegir el primer elemento. En vez de escribir blending P acá, ya estoy pensando que después lo voy a querer ir cambiando, le voy a decir, lo voy a convertir en una variable y les voy a decir, me quiero quedar con las filas que corresponden a blending P, que ¿dónde está? En el vector tareas. ¿En qué elemento? En el primer elemento. Tareas. Ups, no quería hacer eso. Zoom out. Capaz que no era tan mala idea. Tareas de 1. Blending P. Es más, no es mala idea. Voy a hacer zoom in así pueden ver mejor. Bien. Entonces acá, en vez de poner blending P a pedal, le voy a decir que sea igual a tareas de 1. Vamos a ver si esto funciona. Ahora tengo un DF de 28 observaciones y 24 variables, que era lo que quería. Genial. Bien. Y entonces ahora lo que quiero calcular es el promedio de tasa de aciertos y de tiempos de reacción. Voy a volver a correr esta línea para que elimine los niveles que no necesito. ¿Cómo calculo la media? Con min, como ya sabemos. Entonces voy a decir media es igual min df rt. Me dice que la media de tiempos de reacción, otra vez, miro la salida, siempre miro la salida, lo voy a limpiar para que vean mejor. Me dice NA, como siempre, les tengo que decir que estoy trabajando con un data frames que tiene NA, así que los ignores. Y ahora miro, lo puedo mirar acá abajo, o lo puedo pedir que me lo muestre en consola y me dice que la media es 0,8. Ok, este niño demora en promedio en responder 840 milisegundos a los ensayos de la tarea Blending P, que es unir fonemas para formar palabras. Bien, esa era la media de tiempos de reacción. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner media de tiempos de reacción. Y también quería la media de la tasa de aciertos. Media de aciertos. No sé qué está pasando acá. Media de aciertos es la media de DF acierto. Y otra vez, ya me voy a adelantar al error. La media de aciertos, media AC, es 0,3. ¿0,3 qué? Tasa de aciertos, ¿sí? Contesta correctamente el 34% de todos los aciertos. ¿Cómo sé esto? ¿Se acuerdan que el vector de aciertos era un lógico? Veamos. ¿Sí? Y yo les conté que en los lógicos puedo sumar, por ejemplo, porque en los lógicos los valores true valen 1 y los valores false valen 0. Así que así como puedo sumar, también puedo calcular medias y puedo operar como si tuviera unos y ceros. Entonces le pido que calcule la media de ese vector. Y listo. Bárbaro. Ahora, quiero hacer esto para todas las tareas. ¿De qué manera podría hacer esto para todas las tareas? Bueno, podría decir, copiar todo este código. Esta es la manera si no supiéramos programar. Entonces, ¿qué haría? Copiaría todo este código y lo pondría acá de vuelta. Y acá en vez de tareas de 1 pondría tareas de 2. ¿Me ven? Estoy acá. ¿Sí? Porque ¿qué es tareas de 2? Tareas de 2 es blending S. Recién estaba haciendo blending P, ahora blending S. Entonces me quedo con un data frame que sea el que tiene blending S. Me puedo asegurar que sea así. Entonces le digo, por ejemplo, summary de DF de task y debería ver que siempre es blending S. ¿Vieron? Tengo 24 filas de blending S y el resto no hay nada. Puedo hacer un drop levels de vuelta para quedarme solo con los niveles del factor. No es muy importante esto ahora. Y le voy a poner, si quiero, le llamo acá blending S
y acá blending S. Pero no quiero hacer esto, porque si lo tuviera que hacer para 14 tareas, ya tener que hacerlo para cuántas eran acá, 5, 6, 7, es engorroso. Y además se presta para errores, porque si yo después quiero cambiar algo, lo tengo que cambiar en todas las veces que repetí el mismo código. Y ahí es donde entran las funciones. Quiero transformar esto en una función para poder hacerlo automáticamente para cualquier tarea que yo quiera, porque los pasos que voy a seguir son siempre los mismos. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a escribir una función que se llame medias tareas. Estoy mirando las soluciones para hacerlo exactamente igual y no marear, pero como siempre hay muchas maneras de hacer las cosas. Y voy a escribir una función en función de un X, algo que va a cambiar, una variable, que en este caso va a ser la tarea. Voy a abrir paréntesis curvo no, llave, y cerrar llave, acá abajo, ¿sí? La abro en la fila function, puse function. Vieron que cambió a azul, porque las funciones cuando uno los escribe función, van en azul, mientras que las funciones que ya están hechas van en rosa. Entonces mi función se llama medias tareas y ¿qué hace? Agarra el data frame, elige la tarea que yo quiero. ¿Cuál? Ahora voy a cambiar porque no quiero fijarlo, quiero que cambie. ¿Cuál? La que corresponda a X. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Le llamé X, pero le podría haber llamado tarea, capaz que sería más fácil. Mira, le puedo llamar tarea. Escribo que las tareas se me a la tarea. Y simplemente después voy a repetir los mismos pasos. No tengo que cambiar nada más porque el data frame se va a llamar df y se va a seguir llamando df siempre y me lo va a guardar en una media. Solo que me faltaría decirle que quiero que me devuelva, porque como les mostró Álvaro antes, si yo defino esto así, vamos a probar a definir mi función, medias tareas, está acá. Acá vieron que están separados los datos de las funciones. Media tareas es una función, la puedo ver y me muestra, me la separa en un código y me la muestra directamente. Si la quiero usar, y le digo, bueno, a ver, media, usar mi función, el argumento que tengo que poner es el nombre de la tarea. Blending P. ¿Qué hace? Nada. Si le asigno algo, porque no le asigné a nada, a ver qué hace. Blending P. Ah, me lo devolvió. ¿Pero qué me devolvió? Algo 0,3. ¿Qué era 0,3? Era la media de la tasa de aciertos. ¿Sí? Me devolvió lo último que hizo. Pero no me está devolviendo la media de tiempos de reacción. Yo quiero que me devuelva las dos cosas. ¿Cómo le digo? Entonces le digo a la función explícitamente qué es lo que quiero que me devuelva. Le voy a decir, devuélveme un vector que en el primer lugar tenga la media de los tiempos de reacción y en el segundo lugar tenga la media de la tasa de aciertos. ¿Sí? Porque si no, esto se quedó perdido en el éter, no pasa nada, no sale de la función. Aunque lo calcule, no sale. Y lo único que me devuelve por defecto es la última línea que calculó. Si quiero que me devuelvan las dos cosas, las combino. En este caso las estoy combinando en un vector, las podría combinar en una lista. Creo que no hemos hablado mucho de listas. Voy a volver a definir la función, para eso corro todo este código. Lo estoy marcando solo para mostrarles lo que estoy corriendo, pero para correr me paro en cualquier lado y pongo control enter y corre, acá lo ven. Y ahora la voy a volver a llamar, a ver si funcionó lo que hice. Le digo, guardame en A, o pongámosle algo más informativo, en las medias de blending P, calcula la media para la columna de tiempo de reacción y para la columna de aciertos y guárdamelas en medias BP. ¿Qué tengo guardado en medias BP? Veamos. La primera, que corresponde a la tasa de aciertos, ahora sí me da las dos, perdón, que corresponde al tiempo de reacción, 850 milisegundos, y la segunda, que corresponde a la tasa de aciertos, 346 milisegundos. Ahora sí me devolvió las dos cosas porque agregué qué es lo que quiero que devuelva la función. Muy importante. Y con eso puedo usar esa función para lo que yo quiera. Puedo decir, dame las medias, ¿cómo se llamaba? Medias tareas, no las voy a asignar porque solo les quiero mostrar cómo funciona.
Ahora hacelo para blending S. Me dice que la media de tiempos de reacción es 1 y la media de aciertos es 0.63. Le digo, hacelo para otra, a ver qué otra tarea tengo. Hacelo para letters N. Y me dice que el promedio de tiempo de reacción es 1,6 y el promedio de la tasa de acierto es 0,4. O también, si no quiero equivocarme escribiéndolo, puedo volver a usar este código que había usado antes, que es dame para la primera tarea. ¿Sí? Tarea de 1 lo que hace es evaluar esto y escribir ahí adentro blending P. ¿No? Si yo escribo tarea de 1, tareas de 1 es blending P. Entonces, en vez de escribir medias tareas de blending P, puedo escribir medias tareas de 1 o de tareas de 2 o de tareas de 3. Y entonces así calculo rápidamente. No les voy a mostrar cómo ponerlo en un loop porque no estamos, R no funciona tan bien con loops. Lo mejor sería ponerlo dentro de una lista, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Calculo la media para todas mis tareas. ¿Sí? Se puede mejorar esto de algunas maneras. No estoy segura de tirarme a mejorarlo porque no sé si va a funcionar, pero si me acompañan, tratamos. ¿Por qué? A mí lo que me gustaría es que me diga a qué corresponde cada uno de estos valores, porque capaz que después me olvido si esto era tiempo de reacción o tasa de aciertos. ¿Sí? Entonces lo que podría hacer es que este vector que me está devolviendo, que lo puse acá, tenga nombres. Entonces voy a cambiar un poquito mi función, vamos a ver si esto anda. Le voy a decir que la salida va a ser el vector que había definido antes, media RT y media AC. Voy a generar una nueva variable dentro de la función que es salida y le voy a poner nombres a ese vector. ¿Sí? Si miramos que salida acá es un vector de 2 elementos, y si miramos que salida acá es un vector numérico de 2 elementos, creo que debería poder decirle que los names de salida, entonces estoy usando la función names del vector salida, son combiname media, les voy a cambiar los nombres para que no se confunda con lo que está dentro, media RT y media de aciertos. Entonces ahora salida, lo podemos ver acá, es un vector de 2 elementos, pero es un vector numérico. Si miramos acá abajo, le ponemos str de salida, me dice que es un named numeric y que tiene atributos que son nombres, y que en este caso es medrt y medac. Entonces cuando me los escriba en pantalla o los guarde o lo que sea, sigue siendo un vector numérico como siempre, puedo operar, sumar, promediar, buscar el máximo, lo que quiera hacer, pero sé a qué corresponde cada valor. Vamos a guardar esta función así, entonces ahora le voy a decir que devuelva, en vez de combinarlos ahí en la salida, que devuelva mi nuevo vector que se llama salida, que es un numérico de 2 elementos pero que tiene nombres. Puedo ir un poco rápido porque igual como es un video paran y lo miran de vuelta si necesitan. Entonces voy a volver a correr la definición de mi función medias tareas. ¿Sí? La tengo que ver acá abajo, la puedo ver acá arriba, la puedo ver donde más les gusten. Esta es la última versión. La voy a correr a ver si me devuelve lo que yo quiero. Entonces le voy a decir, decime medias tareas de la primera tarea. De tareas de 1. Tareas se llama el vector, sí. Y entonces ahora, en vez de devolverme los dos numeritos locos ahí tirados, me devuelve los numeritos con un título de que corresponde a cada uno. Esto se parece mucho a un data frame, pero no es un data frame. ¿Sí? Es un vector numérico con nombres. Y eso difiere en el tipo de operaciones que puedo hacer, cómo funcionan las funciones sobre ese vector. No es lo mismo operar sobre un vector que sobre un data frame. No importa mucho eso ahora, pero solo para que, si bien luce como si fuera un data frame con 2 columnas y una fila, no es. Y si le pregunto qué es, me va a decir, uy, no lo guardo en ningún lado, pero si le pregunto, vuelvo a correr la función, la voy a guardar en una variable que se llame Camila, no importa, solo para mostrar. Y si le pregunto qué es Camila, me dice que es un vector numérico con nombres y que estos son los nombres. ¿Tá? Que no es lo mismo que si le pregunto
que es un data frame y me dice cuáles son las columnas, con los nombres de las columnas, cuántas observaciones, cuántas variables, etc. Con eso creo que quedaba resuelto el ejercicio 3. Había un paso más que era guardar las medias. A ver dónde están. Almacenar las variables del entorno de trabajo en una carpeta output con la función saveImage. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar la función saveImage, que creo que está descrita en la sesión 3. Esa sería la última parte, parte 6. Y voy a poner saveImage. Si no me acuerdo, no sé qué problema tengo ahí, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Le digo que el archivo se llama, me pedía que lo hiciera en una carpeta output. La carpeta la tengo que crear, la voy a crear directamente desde el explorador de carpetas. Uy, estoy en cualquiera. Curso de reciclo, voy a crear una carpeta que se llame output. Bien, y ahora voy a volver a RStudio y le voy a decir que me guarde todos los datos en un archivo, punto, desde el directorio donde estoy, curso de reciclo, barra, si no hice ningún desastre, output, ¿sí? Y ahí le voy a poner el nombre de la variable donde se van a guardar todos los datos, que digamos que es salida, ejercicio. Acá decía qué nombre ponerle. No, le voy a poner salida, ejercicio. .rdata, que es el tipo de archivo de variables de R, que solo lo puedo levantar en R. ¿Sí? Es distinto que escribir un CSV o un Excel. Es nativo de R. Siempre entre comillas, esto es el path, o sea, el camino hacia donde voy a guardar el archivo, o sea, en la carpeta output, y este es el nombre del archivo. Salida ejercicio 3, quería poner. Hago esto. Y ahora si voy a la carpeta output que acabo de crear, debería haber un archivo que se llama salida ejercicio 3 rdata. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? Esta. Bueno, y por último había que guardar el script, yo ya lo creé, está bueno crear el script al principio para ir guardando, se llama ejercicio 3. Pero si yo ahora cierro el script, saco todos los datos que tengo en el ambiente de trabajo, chao, se fue todo, ¿sí? Cierro el script. Y quiero volver a ver todos esos variables que creé que ya no están más acá, puedo abrir ese rdata. Lo hago desde acá solo para mostrar, pero es load, ya lo usaron varias veces. Y entonces en output salía ejercicio 3 y acá están todas las variables con las que yo venía trabajando. Esto tiene sentido especialmente cuando genero variables que requieren mucho tiempo de cómputo. Cuando genero variables que se generan en un script rápidamente como estas, que son todas muy chiquitas y muy livianas, no es necesario guardar todo el ambiente de trabajo, pero a veces es útil. Otra vez, como les mostré para la función readTable, cuando hago desde interfaz gráfica cargar un workspace o un entorno de trabajo, en este caso todas estas variables, me escribe, esto lo hizo automáticamente en consola, cuál es la línea de código, el código que usó para hacerlo. Entonces está bueno para aprender, porque la próxima vez, en vez de hacerlo por interfaz gráfica, lo podría hacer con línea de código. ¿Por qué es útil hacerlo con línea de código y no con interfaz gráfica? Porque si quiero ponerlo dentro de un script, no puedo poner la interfaz gráfica dentro del script, necesito poner la línea de código. Bien, y con eso cerramos la sesión número, los ejercicios de la sesión número 3. Espero que les sea útil y